Otra de las cosas que también está pasando a través de esta pandemia es el ciberdelito, ¿no? El Sí. aprovechamiento de aquellos que lamentablemente no dejan ni robar ni sobre todo estafar a las personas. Aumentó más del 5000% el tema de estos robos, de estos ataques a distintas personas. Vamos a hablar con Horacio Asolín, que es de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelito. ¿Qué tal? Buen día, Abigail, Nicolás, Mariano y Alejandro nos saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bien. Bueno, Preocupados. sí. ¿500% es el aumento? Nosotros aumentamos la cantidad de reportes diarios 500%. Al momento son menos, pero sí, la verdad que hemos crecido mucho en cantidad de reportes. ¿Cuáles son los casos que más se están dando en este ciberdelito? ¿Cuál es lo principal? ¿Cómo están atacando? Sobre todo para advertir a las personas que están viendo, para estar atentas, ¿no? A que no sufran ningún tipo de robo. Mire, lo que más ha crecido en los últimos tiempos tiene que ver con los fraudes. Hay, desde que se inició el aislamiento preventivo, una serie de campañas que tienden, por un lado, a captar nuestros datos personales en forma indebida, haciéndose pasar por el ANSES, haciéndose Ajá. pasar por bancos, por empresas de tarjeta de crédito, por empresas de servicios, y nos piden una serie de datos para validar nuestras cuentas o para darnos los subsidios que da el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos datos después son utilizados en contra nuestra de alguna manera, publicidad dirigida, nos sacan créditos, nos abren billeteras virtuales, etcétera. Depende de la cantidad de datos que nos saquen. Esto pasa siempre, lo que pasa es que en estos últimos tiempos la cantidad de campañas para recolectar datos ha crecido y la utilización de esos datos es mucho más reciente. ¿A qué Claro. voy con esto? Si uno recibe un mail diciéndole, hola, somos tu banco, poné los datos de tu tarjeta para poder restaurar el servicio, como uno tiene que usar la tarjeta porque está tratando de salir menos, no usa efectivo y qué sé yo, tal vez es mucho más probable que la gente ponga esos datos. Y esos datos de tarjeta de crédito antes eran usados a los 2 o 3 meses. Ahora son utilizados el mismo día. Entonces no es de extrañar que a alguien le aparezca después una compra en algún comercio en línea, en un supermercado, en una farmacia. Claro. Eso está pasando mucho y emparentado con eso, y eso nos está llamando mucho la atención, es mucho fraude relacionado con la asignación eh, del ingreso familiar de emergencia. Ajá. Mucha gente que estaba anotada para cobrar el subsidio se ha enterado que le alteraron los datos y hay alguna persona pretendiendo cambiarlo. Mucho vivo que quiere interponerse entre la persona y el ANSES. Ustedes vieron que los Claro. subsidios se tramitan directamente al Sí. ANSES. Es como No un hay intermediario, intermediarios, no hay dice. No hay. punteros. Claro. Entonces, eh, eh, fundamentalmente en el interior y en pequeñas comunidades, empezaron a aparecer supuestas organizaciones sociales que empezaban a recolectar esos datos. Y vaya uno a saber para qué los usan. Bueno, en algunos lugares vimos que gente que trabajaba en determinados lugares, cuando iba a cobrar el ingreso, se había dado cuenta que a lo mejor había otra persona anotada. Así que sobre eso estamos trabajando con mucha atención porque, bueno, no solamente no queremos que la gente pierda dinero, sino que tampoco queremos que el Estado pierda Horacio, dinero y que el dinero llegue a la gente no vaya, ¿no? Sí, Horacio, sí. se han utilizado o reutilizado un montón de aplicaciones que hasta ahora estaban un poco olvidadas, como Zoom, House Party creo que se llama una, que es como que se pueden hacer conferencias entre varias personas. Y esto surgió en varios momentos, diferentes noticias que decían que desde esas aplicaciones te podían Sí. robar los datos y la mar en coche. Entonces mucha gente enseguida se apuraba a desinstalarla. Pues yo soy uno de ellos. Porque a mí básicamente me da miedo cuando arrancan estas cosas. ¿Es verdad esto? ¿Ha pasado? ¿Ha ocurrido? ¿Son inseguras estas comunicaciones multitudinarias que se realizan? Por ejemplo, mi hijo tiene clases por Zoom. Entonces, no puedes desinstalarlo porque la Claro. maestra aparece ahí y vos tenés 20 chicos que están charlando entre sí. Claro, y se queda sin clases. Claro. Lo que sí pasó es que mucha gente se trasladó multitudinariamente a usar aplicaciones que antes no estaba acostumbrada. Nosotros estamos usando ahora un programa que tal vez es de los más usados, pero podríamos haber usado otro que hace 2 meses nadie pensaba. ¿Qué es lo que pasaba? Zoom fundamentalmente es la aplicación más descargada en las tiendas en los últimos meses. Pasó de tener un volumen X de usuarios a multiplicarlo enormemente. En el volumen de usuarios uno enfrenta fallas de configuración. No es tanto que uno
utiliza determinada aplicación y le toman todos los datos de la computadora, que hay 500 personas con capucha, todos flaquitos tomando datos, Claro. como aparecen en los pósters para meter los miedos, sino que la aplicación compartía datos innecesariamente con Facebook, a lo mejor recolectaba datos de nuestra computadora innecesariamente. Esta aplicación en concreto lo que fue haciendo fue mejorar sus aplicaciones, su configuración de seguridad para que esto no pase. Yo no soy el fan número uno de esa aplicación, me parece que hay algunas otras más seguras, pero me parece que en este momento uno lo que tiene que hacer es conocer cuáles son las limitaciones de las aplicaciones y también ser práctico, en el sentido de que vos no vas a dejar que tu hijo no tenga clases porque tenés miedo de Zoom. Lo que podés hacer, que es lo que hice yo, es avisar al colegio, ¿por qué no probamos otra? ¿Cuál, es, por ejemplo? ¿Cuál Sí. puede ser? Y hay una serie de aplicaciones. Hay una que está, por ejemplo, desarrollando ARSAT, el gobierno, para el uso de las comunicaciones entre los ministerios y entre los determinados organismos públicos. Nosotros estamos tratando, a nivel de trabajo, digamos, estamos empezando a tratar de usar esta. También depende para qué. Si le vas a soplar la torta de cumpleaños a tu abuela, necesitas un nivel de seguridad diferente si vas a hacer una audiencia con un arrepentido en una causa de drogas. Claro. Entonces, también tiene que ver con lo que vas a transmitir. Yo, fundamentalmente, me parece que no hay que preocuparse tanto como decir, uy, tal aplicación es terriblemente invasiva, cuando tendríamos que cuidarnos de, por ejemplo, de estos mails que nos llegan diciéndonos que nos quedamos sin Netflix. Entonces O sea, hay que tener más cuidado con eso. Lo que hay que estar atento, Horacio, entonces, obviamente, y que aquel que nos está viendo, que ningún banco se maneja en cuanto a mail, a que te va a pedir los datos por mail, ningún banco, tampoco del ANSES, tampoco para cobrar ningún tipo de asignación, ni tampoco te van a llamar por teléfono, o sea, no pases ningún dato, digo, eso es lo primordial. No digas nada, ni por número de mail. tarjeta, ni la parte de atrás del código. Ahora, con el tema del uso de tarjeta, por ejemplo, vos tenés plataformas, porque ahora mucha gente está comprando de manera online, entonces ya sea o ropa o productos de limpieza o productos de higiene personal, lo que fuere que compre online, aún la comida. Y vos ahí tenés que meter el número de la tarjeta, ya sea de débito o de crédito. ¿Y ahí? Absolutamente. Bueno, ahí lo que tenés que hacer es, o por lo menos nosotros recomendamos, por un lado tratar de usar plataformas conocidas, que sabes que cuando vos entregás tus datos, deben tener un tratamiento de esos datos, es decir, tu dato de tarjeta de crédito, fundamentalmente el código de seguridad, todo lo importante, deben tener un tratamiento de los datos seguro, porque bueno, están reguladas, etcétera. Entonces, tratemos de usar plataformas de compra de comida, de compra de cosas que estén adecuadamente configuradas. Claro. Podemos tratar de setear, cuando hacemos la compra, de que el comercio no recuerde los datos de la tarjeta. Muchos comercios tienen esa opción, para que, si bien es medio engorroso volver a poner los datos, sabemos que la tarjeta en principio no queda guardada en el Pero ¿cómo en el lo comercio. haces a eso, Horacio? Porque tiene que haber una ventanita que diga... Sí, Decía que borrado. vos la y si puedas no la hay, pintar. Si no la hay... Claro. Y si no la hay, y si tenés que comprar, comprá, y después el otro tema es monitorear el resumen de tu tarjeta. Pero esto es ahora y siempre. Nosotros estamos comprando mucho por tarjeta con internet, pero hay mucha gente que lo hace. Y en otros países es súper común. Entonces, uno monitoreando los gastos de la tarjeta, si ve compras que no ha hecho, puede ser el reclamo, y en la inmensa mayoría de los casos el cliente no soporta